tal? Yo soy el presidente y esto es Patria Friki. Sí, como siempre os habéis equivocado de canal. Hoy os tengo que hablar de Deadly Class, o Clase Letal, como queráis llamarla. ¿A que no sabéis que era un cómic? Pues sí, y además hay una sorpresa de quién lo produce. Así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, patriotas, a ver, Deadly Class me ha sorprendido. Es el típico producto que yo esperaba más un producto para adolescentes, más infantil, un poco hasta ridículo, y tiene ese toque mixto que pueden ver los adultos, pero al mismo tiempo va dirigido al público que va dirigido, ¿no? Tiene algunos elementos de realmente argumentos duros y difíciles de tragar, de momentos, de situaciones complejas, complicadas, muy adultas, y al mismo tiempo tiene esos momentos de rollo entre los personajes, de drama adolescente y de ese típico humor un poco cínico estúpido que tan habitual estamos viéndolo en The Fucking Wall o en la serie esta de Sofía Lillis, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que ya sabéis a qué me estoy refiriendo. Así que yo creo que vamos a hablar un poquito, os voy a contar un poquito de retrocrítica de Deadly Class, así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, vamos a entrar, patriota, en profundidad sobre el argumento de Deadly Class. El argumento es muy sencillo. Un grupo de despojo de la sociedad que pertenecen a lo peor de la sociedad, jefes mafiosos, economistas, grandes empresarios, vagabundos. Lo peor de la sociedad entra a una clase para enseñar a ser asesinos a sueldo. Básicamente ese es el argumento de Clase Letal. Luego, el protagonista, porque hay un claro protagonista apoyado por diferentes personajes, tiene una trama secundaria que se convierte en la principal, que es que es perseguido por un antiguo... A ver, él quemó su orfanato supuestamente donde él vivía, y tenía un compañero que le hacía la vida imposible. Quemó el orfanato para poder salir de allí y poder ser libre. Pero resulta que muchos niños murieron porque el compañero, que era un verdadero sádico y un verdadero asesino, no dejó salir a nadie y se encargó de matar al resto de personas y, lo que en un principio parecería que hubiese sido simplemente un accidente, pues se convirtió en una masacre. Evidentemente, en la bomba que creó nuestro querido amigo, pues lo hizo con alfileres y con ciertas cosas que mutilaron el rostro de su querido compañero, que se quiere vengar de él y básicamente quiere que le reconozcan como el gran asesino, ¿no? Porque él se lleva el mérito a entrar en esta clase, ha hecho nuevos amigos, ha creado una familia nueva, pero en realidad él no mató a todos esos niños. Entonces estuvo aprovechando una fama que no le corresponde, que es lo que quiere mostrar este hombre, y al mismo tiempo mostrar su venganza. Por otra parte tenemos lo de esta mujer, lo de Miko, todos los problemas con la Yakuza, tenemos los problemas de esta chica con la mafia mexicana y la del personaje de Won con su familia, que es la que organiza toda la escuela, en la que organiza eso, de las viejas tradiciones, la familia, los momentos y bueno, etcétera. Luego posteriormente hablamos. Muy sencillo, muy simple, drama evidentemente adolescente por todos lados, diferentes estereotipos de personajes, en ese sentido bastante tópica, pero a mí me ha gustado el tono mixto que consiguen darle a la serie. Bueno, ¿qué temas hay en Deadly Class? Pues la verdad es que hay un par de temas subyacentes, como es la sociedad norteamericana, lo que está mal en la sociedad norteamericana, lo que está fallando. De hecho, se crea una clase letal para asesinos porque hay cosas que están muy mal en los Estados Unidos. El protagonista dice que Reagan, porque esto sucede en los 80, finales de los 80, principios de los 90, no, Reagan mató a su familia porque liberó a una serie de locos de eso y una vez se suicidó, y mientras esta se suicidó se tiró desde un edificio, mató a sus padres que pasaban por la calle en ese momento, y él se quiere vengar, quedó en el orfanato, le hizo la vida imposible y se quiere vengar de Reagan. Entonces nos están mostrando esa época, los valores norteamericanos, nos están mostrando la idea de familia. Otra vez estamos hablando de una familia disfuncional, que los amigos se convierten en tu familia. Otra vez es un tema bastante recurrente. Las tradiciones, lo que la gente espera de nosotros, sobre todo en la juventud, en los adolescentes, ¿no? Lo que espera nuestra familia, nuestros padres, lo que quieren que seamos y lo
que realmente nosotros queremos ser. Esos son otro de los temas que se trata. Las tradiciones, los pecados del padre repercuten en los hijos, cómo las malas decisiones de nuestros padres pueden arruinarnos la vida, pueden realmente complicarnos la vida, cómo el sistema no nos ayuda y nos mete más en problemas, cómo todo está hecho para un estilo de vida o un estilo propio de la sociedad y que los pobres realmente se ven abandonados, se ven sin posibilidad de defenderse. Luego vemos las diferentes tribus urbanas, ¿no? Como a pesar de ser unos personajes que se supone que son asesinos a sueldo, hay como diferentes grupitos dentro de... Están los mexicanos, están los japoneses, están los arios, están por otra parte los que nadie quiere, y esa sociedad de clases están como en el instituto, los que son mejores, los que son peores, ¿no? Hay tribus urbanas como los punk, como los góticos, gente que no se define en ningún producto de estos, los más nerd. Luego tenemos, como ya he dicho, los arios, ¿no? Hay que tener en cuenta que está el típico matón de instituto. Todas esas intentan hacer un fiel reflejo de la sociedad, tanto actual como la sociedad en su momento, en los años 80. Y básicamente esos son, yo creo, los temas principales que hay de Deadly Class. Y luego el amor, ¿no? El amor adolescente también hay que quizás tratarlo, cómo se entiende el amor, tanto familiar, tanto a nivel como el personaje de Won, a nivel del padre, como a nivel de los hijos. Bueno, patriotas, ya sabes lo que tienes que hacer. Te suscribes, le das a campanita hasta que lleguen todas las notificaciones a tu correo electrónico y a tu teléfono móvil. Darle like si te ha gustado el vídeo. Déjame en comentarios lo que quieras, ¿eh? Cómo mejorar el canal, si te está gustando la retrocrítica, qué vídeos te gustaría ver en el futuro, lo que tú creas. Y como aún tenemos que hablar de un montón de temas, sin más dilación, continuamos. Bueno, las influencias más típicas son las del propio cómic, evidentemente, pero también tiene mucho de Battle Royale, yo creo que es su principal influencia, y al mismo tiempo de la sociedad norteamericana. No hay mucho más que hablar de influencias, son las influencias más claras. Luego juega con los estereotipos americanos, intenta darles un pequeño giro, e intenta también innovar y ser un poquito diferente al mezclar lo que sería el Amerimanga con la imagen, es decir, las imágenes animadas, la animación con las imágenes reales. No es nada alucinante que no hayamos visto, por ejemplo, en Scott Pilgrim o que no hayamos visto en otras películas y series anteriores. Me parece un producto en ese sentido bastante... Hubiese dicho de Fucking Wall o es la serie de Sofía Lillis, que ahora mismo no me acuerdo, Este mundo es una mierda, creo que se llama. Básicamente hablan de lo mismo, de los mismos temas, pero tocado desde un punto de vista de unos personajes disfuncionales. Evidentemente aquí también hay personajes disfuncionales, pero son personajes que entiendes en la situación en la que están. Bueno, vamos a ver, voy a destacar 4 actores quizás de los muchos que hay, no voy a destacar a todos porque, bueno, como en este tipo de series corales, aunque es una serie con un protagonista muy claro, hay demasiados personajes, la mayoría de ellos sirven para lo que sirven y luego desaparecen o no tienen el arco que deberían tener. Sobre todo Benjamin Bradwood, a mí me gusta, me parece muy bueno y muy interesante, creo que le da un toque muy bien a sus Marcus López, y me parece un actor muy interesante, con un futuro bastante brillante, y me parece bastante buen actor para estar en una serie de este estilo. Quizás yo creo que la serie tenía unas pretensiones que no se llegaron a cumplir, y lo entiendo, y creo que este actor eligió bien, se dio a conocer, creo que con este proyecto hubiese sido muy interesante y me hubiese gustado verle más anteriormente. Me lo creo como héroe de acción, pero también me lo creo como ese chico de la calle, completamente hundido, sin ser frágil, porque no lo es en ningún momento, pero tampoco sin ser el típico gilipollas, ni el típico... y que intenta darle un toque de realismo a todo lo que sucede a su alrededor, a pesar de que no tenga ningún sentido. Luego también tenemos a la actriz Lana Condor como Saya. Pues hombre, Saya es quizás el mejor personaje de toda la película, pero es el típico personaje de la japonesa ninja, súper malota y súper guay, que está para allí y que se enamora del protagonista. Bueno, es un poco previsible. La actriz no es excesivamente muy buena actriz, pero bueno, destaca bastante en eso. Creo que hace el papel que tiene que hacer. Y bueno, tampoco es que sea un papelón, pero para la película sí que me parece
que está bien. Evidentemente hay que destacar a Benedict Wong, que igual que sucede en la serie de Marco Polo, aquí intenta hacer cosas diferentes, pero que los que le hayáis visto en otros papeles viene a ser un poco como una especie de extensión de lo que ya ha hecho anteriormente. Bueno, es un actor que sabe artes marciales, se nota y le da un toque diferente a los personajes, pero claro, siempre le gusta hacer ese personaje frágil y duro al mismo tiempo, y eso no acaba de funcionar. Y luego el sentido del humor que aquí emplea, bueno, digamos que es mejor dejarlo a un lado. Y luego, bueno, el resto de personajes también... Tom Selves como Chester, que es asesino en serie. Bueno, está bien, pero tampoco es nada de otro mundo. Mucho maquillaje, creo que se esconde dentro del maquillaje para presentarnos al personaje. Y a mí el personaje que más me gustó fue el de Petra. Creo que el de Petra, que es la chica gótica, que está interpretado por Taylor Gibson. Hay que tener muy en cuenta esa actriz, porque yo creo que en Motherland también está muy bien. Es una actriz curiosa que creo que puede dar mucho en el futuro y que si la tuviesen en más alta estima, creo que funcionaría mucho mejor su papel y ella como actriz. Yo la tendría muy en cuenta, me parece que no es un personaje creíble, que hace lo que le han pedido y en algunos momentos se come toda la acción, y por eso le dan, en un principio de que iba a aparecer en pocos capítulos, iba a tener alguna trama un poquito secundaria, al final le dan algunos capítulos en los que casi ella es la protagonista, por ese carisma y ese derroche que ella tiene a lo largo de la serie. Me parece muy interesante, y el resto de personajes, pues bueno, tampoco es que tengan... Ver la serie, descubrir los personajes, descubrir quiénes son cada uno de ellos. ¿Qué personaje os gusta más? Dejadme en los comentarios por qué creéis que lo debería haber destacado. Todo ello, dejadme en los comentarios. Y bueno, básicamente estos son los personajes que yo destaco de Deadly Class. No tiene mayor complicación. Bueno, patriotas, llegamos a los 100 suscriptores y 500 visualizaciones en un solo vídeo. Haremos un fanmade. ¿Y qué es esto? Tú te estás preguntando. Pues para empezar, yo lo que necesito es que me dejes en comentarios qué cómic te gustaría ver adaptado. Una vez que ya sepa qué cómic te gustaría ver adaptado, yo prepararé el argumento. ¿Qué personajes van a participar en ese argumento? Porque evidentemente tenemos unos personajes. ¿Quiénes lo van a interpretar? ¿Y quién va a dirigir nuestra futura película o serie? Y tú lo único que tienes que hacer es dejarme en comentarios qué cómic te gustaría ver adaptado. Así de sencillo y así de simple. Eso sí, hay que llegar a 100 suscriptores y 500 visualizaciones en un solo vídeo. Así 500. Lo mejor de la serie son el protagonista y evidentemente su compañera de viaje. Y a mí me gusta mucho el personaje que interpreta el personaje de la gótica. Bueno, pues que creo que le da un toque diferente porque no encaja con nada con lo que hay allí y está un poco de pasada, ¿no? Intenta representar a la mujer moderna, pero al mismo tiempo esa que está siendo pues un poco dada de lado, ¿no? Bueno, curiosos. Yo creo que no hay mucho que destacar en cuanto a lo mejor de la serie. Ese tono mixto me gusta mucho, ese tono de violencia, de argumentos realmente adultos mezclado con argumentos pues con tramas infantiles, con tramas más juveniles, más adolescentes, ¿no? Ese sentido del humor más cínico, no humor negro, sino más cínico, más satírico, más de que la vida es una mierda y voy a tirarlo todo por la borda, ¿no? Incluso para los adultos. Esa mezcla de diferentes historias que todas se entrecruzan y todas se mezclan, creo que está muy bien llevada. Los productores son los hermanos rusos, ya sabéis, todos los de Los Vengadores, Infinity War, Endgame, Soldado de Invierno, Civil War, todas esas películas que los rusos han hecho para el universo Marvel, y quizás tenga su tono aquí. Benedict Wong, que es el que hace de Wong en Doctor Extraño, también le vemos en la serie como quizá el actor que más representa la serie. Y bueno, es una historia, es un Battle Royale americanizado con toques de Battle Royale era muerte por muerte, ¿no? Aquí no, aquí pretenden contarte una pequeña historia, darte una lección moral, porque al fin y al cabo esto tiene una moralina y pretende contar una pequeña historia, dar unos pequeños valores y contar lo que estaría bien y lo que está fallando en la sociedad norteamericana. Básicamente es eso. Tampoco hay que explayarse mucho porque esto es lo que es y no hay más. Lo peor, situaciones previsibles, humor simple, escenas de acción un poco absurdas, drama adolescente sin mucho sentido, personajes estereotipados, demasiado estereotipados, y creo que ese es el problema por el que la serie no ha sido renovada. La serie tenía muchas cosas buenas y sorprende que no haya sido renovada. Bueno, ya veremos a ver si finalmente al final la rescatan a última hora, hacen algo nuevo con él, pero me parece que iba por buen camino. Hubiese quitado algunos personajes que no pintaban nada, que no aportaban nada a la trama, y hay personajes demasiado parecidos, demasiado similares
similares, hay algunos que cumplen las misiones y este tipo de cosas pues un poco... Y luego hay muchas tramas o se abren muchos posibles tramas que luego no llevan a ninguna parte, que eso también es muy habitual. Pero bueno, aparte de eso, para mí eso es lo peor que tiene la serie. Lo mejor es lo que os he comentado anteriormente. Hay mucha irregularidad en las escenas de acción, hay algunas que son muy buenas y hay otras que son realmente malas. Me hubiese gustado también más una variedad de estilos de lucha, pero bueno, esas son algunas de las cosas que fallan en Deadly Class, en Clase Letal. Bueno, patriota, ya sabes que tengo vídeos ocultos solamente para suscriptores, para nadie más, que están ocultos y no los vas a poder ver si no estás suscrito. Así que es un buen momento para traer a gente para que se suscriba en exclusiva. Y les pueda ver en exclusiva. ¿Y cómo los puedes ver en exclusiva? Me dejas un medio de contacto, ya sea en mis redes sociales o en mi correo electrónico. Y yo te envío el enlace. Tiene que ser una suscripción pública para que yo sepa seguro que tú estás suscrito. Y los ves en exclusiva y te van a merecer muchísimo la pena, porque la verdad es que tocamos temas muy interesantes. Así que ya sabes, así de sencillo, así de simple es. Me dejas un medio de contacto y yo te envío el enlace y ya está. No tiene mayor complicación. Bueno, aunque dicen que está basada en una novela gráfica, 49 novelas gráficas, no es una serie regular, toda norma y en toda genérica. No los he leído, pero me da la sensación de que es un poco como la Umbrella Academy original, el estilo de dibujo, las historias de los cómics, los kanki y este tipo de cómics de los últimos años, que es un poco intrascendente, que no te cuentan nada, que son cómics muy entretenidos de leer, que se apoyan en una idea muy potente y muy fuerte, pero que están vacíos totalmente de contenido. Van a molar, a intentar mostrarnos pues como los que hemos visto de Van Helsing, sino de estos que van a molar, ¿no? Pero que no muestran, que no aportan nada. ¿Merece la pena gastarse dinero por un Deadly Class? Pues si te quieres divertir, si te gustan las muertes intrascendentes y el tipo de cómic en donde las historias, pero que al mismo tiempo tenga un poco de crítica social, sí. Si te gustan más los cómics que realmente cuenten algo, que tengan una historia y que realmente sean importantes e interesantes, no es. Estas son las pocas conclusiones que he visto por lo que he podido ver, lo que he podido leer y lo que he podido observar de Deadly Class. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué conclusión le tengo a Deadly Class? Pues yo le doy mi aprobación por los pelos. Tiene un 6 con algo. Me parece que es interesante. No es una serie que te hace pensar, que te muestra algunas cositas diferentes, pero que necesitaba retocar algunas pequeñas cosas para haber sido una serie realmente tener en cuenta. Y quizá podría haberlo organizado y haber sido realmente una de esas series que creas en época si hubiesen variado algunas cosas. Creo que no le han dado la oportunidad de hacer eso. Luego también es verdad que hay actores que no están a la altura y eso se nota. Bueno, básicamente eso es, por eso doy mi aprobación. Me gustan muchas cosas que he visto en la serie, pero otras desgraciadamente no están lo suficientemente profundas como para llegar a pues ser una serie maravillosa o una serie de culto o una serie que realmente nos muestre algo diferente que no hayamos visto. Bueno, patriotas, la verdad es que yo he dado a esta retrocrítica, que como siempre ha sido exhaustiva y en profundidad, un 6 de aprobación porque realmente a mí me ha gustado y me parece un producto interesante y es una pena que no continúe. Pero bueno, yo entendería perfectamente que a ti te gustase. Es lógico, es normal y entraría dentro de las cosas normales. Para ver más retrocríticas de ese estilo, ya sabes que te tienes que suscribir, darle a la campanita para que llegue todas y cada una de las notificaciones a tu correo electrónico o teléfono móvil, darle like si te gustó el vídeo, déjame en los comentarios lo que quieras, cómo mejorar el canal, qué te gustaría ver, incluso qué cosas te han gustado y qué cosas no, si estás de acuerdo con la retrocrítica o no. Y ya sabes que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes, que nos vemos en los próximos vídeos, que lo disfrutes, adiós y muchas gracias. Pública, que yo la vea. Así de simple, así de sencillo, no tiene más complicación.